Me viene mal. Mi nombre es Carlos González, como he dicho, en Twitter 0xpaella, aunque solo hablo de cripto, si os interesa eso, adelante, si no, ahorrároslo. Y vengo aquí a básicamente triplicar vuestros ingresos por un infinito, partiendo de que sois estudiantes y estáis en negativo. Pero vamos a hacerlo de otro método. O sea, entiendo que la mayoría de estos los conocéis en YouTube, y si no, igual solo me salen a mí. Si es así, los odiaríais igual que yo. No voy a entrar a quiénes son porque realmente os quedan igual. Lo típico de mete 100 euros en stock y os vais a forrar. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué maneras? Pues mira, a ver, hay muchas. Podéis invertir en cartas Pokémon. Eso está guay. Ir a las Islas de las Tentaciones, ser trafficker, que es marketing digital, hacer trading. Entonces, al mismo esto seréis vosotros. ¿Cómo cojones lo hago? Propongo otras alternativas que también están bien, igual, no sé, a mí me gustan. Y de las que vamos a hablar son todas estas. Entraremos luego en cada una de ellas, aunque en principio, al principio voy a generalizar bastante. También porque la mayoría de las entrevistas son muy parecidas en casi todos los ámbitos, con algunos puntos que difieren, ¿no? Pero son bastante parecidas en general. Obviamente podéis acabar haciendo muchas otras cosas que no sean esto. QA, en plan testing y cosas así. Luego dentro de Machine Learning, en realidad tenéis Data Science, que no es Machine Learning, pero lo hemos metido ahí todo junto porque hay que agrupar así. Principalmente, frontend, backend, casi todo el mundo es donde acabamos. InfoSec es seguridad. SRE es lo que conoceréis como DevOps, pero realmente, una vez lo aplicas, se llama SRE. DevOps en sí no es un trabajo, es más como metodología ágil. O sea, es como una metodología, no es metodología ágil, es una metodología. Machine Learning, cripto, la gente no lo metería, pero yo como me dedico a esto, pues os fastidiáis. Cripto también hablaremos una slide. Y Game Development. Como decía, o sea, hay muchas más. Estas me parecen más o menos las más importantes probablemente. Y son bastante genéricas. O sea, realmente moverte de una a otra a nivel de entrevistas es facilito. Quería empezar hablando un poco de situación española respecto a otros sitios y también quería mencionar que en la charla no voy a hablar solo de conseguir alguna beca o algo así, sino voy a hablar de todo el camino que hay por delante, porque realmente, o sea, yo hasta hace un año, llevo unos cuantos en la industria, no tenía ni idea de qué leches pasaba después de ser senior. O sea, realmente si os pregunto a alguno de vosotros qué hay después de senior, me diréis manager o algo así. Y ostras, ahí tela, ¿eh? O sea, si queréis ser programadores con 60 años, con 60 igual, no sé, pero con 50 realmente podríais si quisierais. Si lo queréis, pues, tienes la vida. Entonces eso, quería hablar de un poco de todo el camino y cómo hacer las entrevistas en cada uno de los puntos, qué tenéis que centraros en cada uno de los puntos y cómo conseguir reventarlas. Ese es el objetivo, que consigáis entrar aunque no os lo merezcáis. Porque es como, no sé, eso hay que tragárselo. Lo primero que quería hablar es esto, los sueldos españoles. Me parece importante porque mucha gente sí que se mueve por dinero, o al menos yo cuando estaba en la carrera siempre en plan, quiero salir de la carrera con un sueldo de 24.000. Ese era mi sueño, o sea, ese era lo que yo esperaba. En plan, quiero luchar por eso. Hay locuras también dentro de España, igual no llegamos a los 120 de Silicon Valley, pero un L4, ahora veremos qué es un L4, qué son todas estas, ¿vale? En Amazon, bien pagado, puede llegar a los 67.000, 66, perdón. En Amazon, L5, 90. Eso ya es una locura. Datadog, que también es una empresa bastante importante, es un unicornio, luego hablaremos de qué es eso. 111. O sea, llegar aquí es muy complicado, muy complicado. O sea, solo con los trucos que voy a dar, obviamente, no. Pero sí que puedo ayudar bastante. O sea, las entrevistas son muy parecidas. Con que tengáis una experiencia ok, estas oportunidades dentro de unos cuantos años yo creo que si te lo preparas de verdad, se pueden conseguir. ¿Con qué me refiero con que si te lo preparas de verdad? Literalmente, o sea, aquí no tenemos esa cultura, pero si te fijas en Silicon Valley,
Hay peña que literalmente deja un año de vida sabático simplemente para preparar entrevistas. Y eso es una locura, ¿no? Es como una universidad solo para prepararte las entrevistas. Pero es que merece la pena luego cuando entras en FANG, en plan Facebook, Amazon, Apple, todas estas, Netflix. Si consigues entrar ahí, ese año que te has pasado sabático, lo pagas de sobra. Entonces, a veces merece mucho la pena prepararte muy bien a saco las entrevistas y luego entrar a una empresa de estas. Si es que quieres entrar a una empresa de estas. Luego hablaremos de diferentes tipos, porque igual no te interesa este tipo de estrés. También hablaremos de startups, de todo. Todo empieza igual. Aquí tenemos lo básico más o menos en orden de qué es lo que tenéis que preparar o qué es lo que se valora a la hora de juzgar a alguien. Lo primero es experience. Lo habréis escuchado un montón de veces. Tenéis que tener experiencia para entrar aquí. Obviamente, vosotros ahora mismo no la tenéis. Ok, queda todo esto. Y ahí es donde tenéis que jugar. Si tenéis experiencia, pues, de puta madre, para adelante. Es muy importante la experiencia, sobre todo, no para vosotros, sino a futuro. Si, por ejemplo, queréis entrar en alguno de estos Googles o lo que sea, que hayáis empezado, o sea, que vengáis de alguna de estas empresas. Con eso tenéis un 50%. Sé que es complicado, pero sí que es cierto que si partís de una empresa grande, pasar a otra es casi mitad del trabajo. Lo valoran una barbaridad. Es como que van sobre seguro. Si saben que vienes de este tipo de empresas, sabes lo mismo que mitad de las tecnologías probablemente que vayan a usar en esta. A nivel de organización de equipos, cómo se distribuyen las tareas y demás. Lo siguiente es donde sí que tenéis mucho poder y sigue valiendo un montón, que es el portfolio o GitHub. O sea, portfolio, si venís un poco más de... O sea, portfolio lo podemos ver, por ejemplo, si sois de back, simplemente hacer una API que haga X cosas. O si sois de front, hacer una web. Y sois de videojuegos, pues hacer un juego indie pequeñito. Luego entraremos más en detalle. En cada uno de los casos, qué tipo de ejemplos son los que se buscan en los portfolios. Lo mismo para GitHub. O sea, portfolio es más rápido. Entonces, si el entrevistador no tiene que ver vuestro código, no tiene que ver nada de eso, simplemente entra y dice, ah, ha hecho esto. Ok. GitHub tiene un pelín más de trabajo porque no ve la respuesta directamente. Tiene que ver un poco qué hay de código, qué lenguajes. Todo bueno. Attitude and certifications. Los he puesto en la misma categoría porque depende del tipo de empresa, lo van a valorar uno o van a valorar el otro. Si, por ejemplo, vais a una startup, la actitud es esa metodología de trabajo, esa pasión por la tecnología que se busca en una startup. Si vais a una consultora, os van a pedir, por ejemplo, pues quiero saber qué certificaciones de AWS tienes. AWS es los servidores de Amazon. Por cierto, si alguna duda o lo que sea, ir preguntando ahí o aquí, levantad la mano cuando queráis. O sea, interrumpid todo lo que queráis. Y luego forma de estáis. Lo siento por los que estáis aquí. Es la última. Es así. O sea, nadie, cuando tengáis 25 años, nadie va a mirar, o 26 o 27, que tengáis la carrera en sí. Se supone, o una vez partes ya con experiencia, nadie se va a poner a mirar la carrera. Si, por ejemplo, hacéis Machine Learning o algo así, o algunos temas de videojuegos, no se fijarán en la carrera, nadie, pero igual sí que se pueden fijar incluso en máster o en doctorados ahí, pero es otro campo. Y obviamente si vais a ser profesores, obviamente necesitáis. O sea, no hay más. Pero para trabajos normales no es lo que más se valora. Y jamás os van a preguntar por las notas, ni una vez. Así que tirar a por 5 y el resto tirarlo por aquí. O sea, en cuanto a tiempo, merece mucho la pena intentar aprobar bien y dedicar a portfolio, a GitHub y, bueno, certificaciones o lo que sea. Esa es mi recomendación y de verdad creo que es lo mejor. Que no digo que la carrera no sea necesaria. O sea, os va a venir muy bien para hacer contactos, para aprender las bases, para saber qué ramas os gustan. Es necesario. Simplemente hay muchas otras cosas que no hay que olvidarse. Es lo que quiero decir. Tipos de compañía. Voy a hablar un poco de las tres.
Primero por consultoras, no sé si se lee. ¿Sí? Sí. Es que está muy pixelada. Pero bueno. Aquí estoy un poco insultando a todas. No estoy insultando primero solo a las consultoras. Insulto un poco a todo. Porque realmente en todas hay chicha. Las consultoras depende muchísimo de qué tipo entréis. O sea, aquí en la universidad se critican mucho las consultoras. Teóricamente, trabajar cada 3 meses en un proyecto nuevo es algo que a mí me mola. Tienes mucho donde aprender, está guay. También pueden ser todos los meses proyectos de mierda. Pero como en todas las empresas os puede tocar algo bueno y cosas malas. Se trata de buscar cuál es la que os viene bien para lo que queréis y tirarle. Para las consultoras, volvemos un poco atrás, las certificaciones suelen ser muy importantes porque Microsoft y tal da bastantes ayudas. O Amazon o quien sea. Esto suele valorarse bien. Portfolio también. Y experiencia, pues la tenéis bien. Algo importante de las consultoras, que se diferencia del resto, sobre todo, es que tiran mucho a frameworks. Es decir, cuando tú vas a entrar en una consultora, no les vale que seas buen programador. Les vale que seas programador de la tecnología que ellos buscan en concreto. Digamos que ellos usan Django o en Python para hacer servidores. Si eres un programador de la leche en Rust, te van a decir que te vayas a casa, por buen programador que seas, porque no quieren eso. Quieren ese perfil concreto. Es decir, si vosotros veis que os mola una consultora, porque veis que tenéis colegas allí, os ha gustado, veis que podéis crecer rápido, lo que sea, estudiad qué es lo que hacen y, por favor, una vez os gusta una empresa, dedicarle horas. O sea, no es... Merece la pena dedicar una semana a conseguir ese trabajo que de verdad os mola. O sea, no simplemente enviáis currículum y digáis, venga, a ver qué me dicen. De verdad podéis hacer un montón de cosas para curraros el conseguir entrar. O sea, merece mucho la pena perder una semana para luego tener el trabajo que de verdad os gusta y no otro trabajo que igual, pues no tanto. Merece mucho la pena que durante esa semana que dediquéis, o 2 semanas, o el tiempo que creáis vosotros necesario, depende cómo de lejos os veáis para el puesto, pues lo dediquéis a hacer esto que hemos visto allí. Experiencia obviamente no vais a conseguir en 2 semanas, pero el portfolio sí. Si buscan Django, o sea, durante 2 semanas haceros 1 o 2 APIs en Django, mirando pues las cosas que creáis que os van a ser muy útiles y que ellos puedan valorar. Si vosotros llegáis a la empresa, plantáis vuestro GitHub y vuestro currículum y no ven nada de la empresa, de lo que ellos buscan, te van a mandar a casa, por buen programador que seas. En cambio, si ponéis en experiencia, pues he hecho esto y esto en Django, el que está mirando el currículum va a decir, oh, para adelante. Y vais a tener entrevista fijo. Luego veremos cómo pasamos las entrevistas. Pero esa primera barrera, que es súper importante, la habréis pasado fijo. Y es literalmente 1 semana o 2 semanas de trabajo haciendo un API. Es que no hay más. Porque no... De verdad merece mucho la pena que en 1 semana de vacaciones o lo que sea, le deis a eso. Eso para consultoras. Startups. Este es un meme porque en realidad, o sea, muy pocas startups tienen pasta. Entonces, sí, es bastante raro ver una startup que de verdad va teniendo beneficios continuamente. En España igual un poco más porque es otra mentalidad, ¿no? Pero en Estados Unidos es en plan quemar, quemar, quemar. Yo prácticamente toda mi vida he estado en startups. Ahora me he venido más aquí. Pero para las startups es importante, diría que esta actitud está incluso aquí. En la entrevista tienes que caerle bien al CTO o al CEO. Es importante porque realmente es un equipo muy pequeñito. Si os vais a llevar mal el primer día, no merece la pena. Tú vas a estar mal y ellos también. Entonces, la actitud, compartir esa visión es muy importante. Y con visión, por ejemplo, me refiero, si vais a entrar en una empresa que hace servidores de videojuegos, por decir algo random. Si no sois gamers, no apliquéis. O sea, hay muchas startups. Aplicad en la que hacen cosas que vosotros uséis. No sé qué aplicaciones usáis, pero si, por ejemplo, usáis Discord, una aplicación que sea rival de Discord puede estar guay para vosotros.
Y eso lo van a valorar. O sea, realmente eso es algo que no tenéis que hacer nada de trabajo, absolutamente nada. Simplemente tenéis que buscar qué startups hacen cosas que os gusten y aplicar. Y ahí tenéis un 20% prácticamente de la entrevista de gratis. O sea, sin tener que hacer nada. Simplemente hablar de lo que te gusta en la entrevista. El startups, esto no lo van a mirar nunca. Certificaciones no te lo van a mirar prácticamente, no, nunca. Certificaciones nada. Actitud súper importante. Suelen mirar bastante GitHub porque el CTO está bastante implicado aquí. Entonces van a mirar qué proyectos has hecho. Se valora muchísimo la rapidez que tienes a la hora de aprender. Entonces, realmente, si usan Django o Express, por ejemplo, en JavaScript, si usan Express y tú sabes Express, vale, perfecto. Si no usas Express, con que hayas demostrado que que sabes algo más y que realmente eres capaz de aprender, no van a tener problema en contratarte. Si sabes lo mismo, pues genial. Si no, pues lo mismo. 2 semanas, a tope a prepararse la entrevista. Ahora veremos qué partes tiene la entrevista, ¿no? Pero merece la pena si es una empresa que de verdad os gusta, que perdáis una semanita o 2. Luego veremos en concreto todos los pasos, ¿vale? Sé que ahora estoy siendo un poco genérico de qué tienes que preparar, pero luego entraremos. Bueno, y experience en las startups también, por lo general, parece que sean rangos muy altos, en plan, quiero ser el CTO, quiero ser el lead frontend. Puedes bajarlo un poquito. Si no, eso, están más o menos parecidas todas estas en startup. Depende de dónde puedas brillar. Si brillas en alguna, estás dentro. Y luego tienes Google, estos son Thanks, son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. La N no estoy seguro, pero creo que es Netflix. ¿Netflix? Sí, ¿eh? Sí. Y luego tienes las unicorns. Unicorn es el término en las startups, o sea, en Silicon Valley y tal, para toda la empresa que supere 1 billón. No en beneficio, sino en revenue, en plan, el dinero que entra. Luego tú lo quemas y ya está. Pero unicorn es más de 1 billón americano. Billón americano. Y literalmente esto es la realidad. O sea, la entrevista técnica, ahora os daré los trucos concretos para que la aclaréis, pero es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Y luego, literalmente, igual estáis 3 meses haciendo un botón. Y no es coña. Tenéis que pasar QA, tenéis que hacer no sé cuántos requerimientos. Hay mucha gente que no le gusta trabajar en este tipo de empresas justo por eso, porque piensas que vas a trabajar en Google, vas a hacer algo enorme y acabas haciendo algo muy pequeñito, pero porque tienes que pasar una serie de tests y de calidad en el código que realmente hace que vayas un poquito más lento. Ellos van rápidos porque tienen 10.000 empleados, pero tú en concreto sueles ir un poquito más lento. No es malo, vas a aprender un montón y vas a hacer código muy bueno, pero si eso puede desmotivarte un poquito. En las startups es justo lo opuesto, es esto igual no funciona, para adelante, producción. Y no se toca. Siguiente. Startups es muy a tope. Cabrón, se sigue. Y consultoras es, los proyectos son de 3 meses o de X meses. Una vez después de eso no se toca, entonces igual los primeros meses sí que te lo curras un poco más, luego ya, venga rápido, rápido, que se acaba el tiempo y luego ya si eso soporte. No hay soporte que suele ser una... Es duro, porque tienes que corregir el código de los que han hecho los últimos meses y no os va a molar. O sea, nadie. Eso es un poco todo. No hay ni mejor ni peor. O sea, realmente depende mucho de qué es lo que queráis en este momento de vuestra vida, qué opciones encontráis, porque igual hay una consultora de ciberseguridad que os mola un montón. Hostia, para adelante. O es una startup. O igual, o sea, podéis verlo de un montón de formas. Puedes querer o un tipo de trabajo muy concreto, como hemos visto cada uno de los tipos, o podéis querer un tipo de tecnología muy concreto, un campo de la informática. Y podéis buscar cualquiera de las tres. O sea, depende de vosotros. Pero de verdad, merece mucho la pena que busquéis en concreto la empresa que digáis, este es mi sitio, este es mi sitio. Y que dediquéis 2, si es el caso de fan, si es en plan, si son unicornios, 2 semanas se os quedan cortas. Aún así merece la pena porque luego, ¿vale? Merece mucho la pena. Eso, depende un poco de vosotros.
Bueno, hemos estado hablando un poco aquí de cada una, ¿no? Pero, ¿qué recomiendo para consultores? Que os centréis en los frameworks, es decir, como hemos dicho, si usan Ruby on Rails, el framework de web app, de APIs y tal, de Ruby, que practiquéis eso. ¿Cuánto? Hacer 2 proyectos que duran una semana aproximadamente. ¿Qué tipo de proyectos? Pues a ver, podéis hacer el básico to-do list o podéis hacer, dime tú alguno, Quique, algún proyecto de una semana que hayas hecho. Venga, los servidores de videojuegos, hacer servidores de Minecraft, igual una semana, si no sabes se te puede quedar corto, ¿eh? Pero bueno, 2 semanas. Hacéis uno de esos y ya estáis entrenados. Si es uno más gordo, bien. Sí, de YouTube o algo así. Claro, os seguís un par de tutoriales de YouTube, más o menos que duren una semana, o sea, que sean duritos y para adelante. Pero centraros en en lo que ellos pidan. O sea, si es consultora, centraros en exactamente lo que ellos pidan, no otra cosa. Porque el que os va a entrevistar de primeras, el que va a coger vuestro currículum y va a decir sí o no, no sabe programar. No sabe si realmente Django es lo mismo que Rails o es muy parecido. No tiene ni idea. Entonces, si no es exactamente lo mismo, no lo van a mirar. Por eso merece la pena, porque si no es que no pasáis el primer muro. Y luego también behaviorals. Estas son la típica entrevista de dime un momento en la universidad en el que un trabajo de equipo haya ido mal y qué hiciste. Luego veremos cómo centramos esas entrevistas, ¿vale? Luego centraremos en cada una de ellas, pero eso. ¿Qué es eso? Esa es una pregunta de Ah, vale, dale. dice ella, que es una compañera nuestra, No, tranquilo. que no entiende exactamente qué es una consultora, porque hacen proyectos en tan poco tiempo y después no lo tocan. Vale, buena pregunta, claro. Consultora es básicamente... Tengo que mirar esa cámara, ¿no? Sí, es que a veces me pierdo. Consultora es una empresa normalmente bastante grande que hacen proyectos para otras empresas. Digamos, por ejemplo, que tú eres, voy a poner un ejemplo muy básico, un restaurante, una cadena de restaurantes y quieres digitalizar tu menú. Si eres un restaurante, no te vale la pena contratar un equipo de ingenieros porque una vez tengas la aplicación que quieres, los vas a tener que despedir. Y despedir es bastante caro. Y los ingenieros probablemente no vayan a trabajar para ti si saben que dentro de un año les vas a despedir. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llamas a una consultora y le dices, oye, hazme esta aplicación para mis menús, os pago 20.000 euros, lo que cueste, no tengo ni idea cuánto costaría eso, y ya está, ya digo, yo te pago, tú me das la aplicación, yo feliz, tú feliz. Entonces, ese proyecto pues te dura pues unos 3 meses. O, por ejemplo, puede ser Telefónica. Telefónica ahora mismo pues no tiene un equipo de, por ejemplo, hace 10 años no tenía un equipo de ciberseguridad. ¿Qué es lo que hacían? Llamaban a la empresa de Chema Alonso, no era Livenpad, se llamaba Informática 64, Informática 64 pues le vendía las opciones de seguridad que hicieran falta a Telefónica. Y eran proyectos, pues eso, de 6 meses, 3 meses, igual un año como mucho, 2 años, ya es demasiado. Son como empresas que se encargan de vender. Tú les ofreces un proyecto, ellos te los hacen, tú les pagas. Entonces, dentro de X meses, una vez el proyecto se ha terminado del todo, tú ya te olvidas. Ya no es tu proyecto, ya no te están pagando por eso. Tú tienes otro que han contratado otra empresa. Eso sería una consultora. Se enterado. Vale. Esto, como becario, eso, 2 proyectos. No tienes que hacer nada más. Como becario, si realmente seguís un par de tutoriales de YouTube para una consultora, está perfecto. O sea, no necesitáis nada más. Nada más. Con eso, genial. Como junior, pues ya es un poquito más. Consultoras probablemente sí que te pidan un grado de informática o algo de ese estilo. Y algo opcional que podéis hacer, si queréis en plan asegurarlo, pues podéis hacer el trabajo fin de grado haciendo algo en ese framework. Ya os olvidáis, por ejemplo, de hacer esto. O sea, por ejemplo, si llegas a cuarto, quieres buscar trabajo en alguna consultora, ¿qué haces? Pues me hago una aplicación de NFTs, un marketplace de NFTs en Django. NFTs o lo que sea, lo que está de moda ahora.
o de cocina, recetas de cocina. Veo caras de quejas ahí. Luego discutimos si quieres. Paso todo el día discutiendo con aquel de lo mismo, así que tengo práctica ya. Eso, con que hagáis un trabajo de fin de grado, o sea, con que me parece una barbaridad, me parece un overkill, pero os lo aseguráis. Si no, lo mismo, un par de proyectitos o con experiencia, si tenéis experiencia mejor, pero si no, un par de proyectitos. El grado. Para juniors sí que tenéis que tener experiencia, probablemente. Sí. Para junior tenéis que tener experiencia seguro, o sea, tenéis que tener mínimo 6 meses. O sea, primero becarios, luego 6 juniors. Eso no os lo podéis saltar. Pero vamos, que si habéis trabajado 6 meses en cualquier cosa, hacéis 2 semanas de proyectos y tenéis el grado, entráis como juniors en una consultora, sin problema. Y llevaréis traje. Si os mola eso, hay gente que no, pero hay otra gente que sí. No hay que juzgar. Startup. Si queréis ser de estos. Yo hubo una temporada, he de reconocer, que vestía así. Y corroboran por ahí. Iba así a trabajar. Literalmente como este. Y lo hacía a posta, en plan, quiero ser como él, como Richard Hendricks. Sin ser tan autista. Pero sí. No como este. Igual algún día. Y no como este. Vale, ¿qué hay que hacer para startups? Si no sabe qué es una startup, básicamente es una empresa en la que un colega informático y un colega no informático se dedican a hacer cualquier chorra. Con suerte, van a un tío de estos que tiene mucho dinero y le dan dinero por seguir haciendo la cosa chorra hasta que se queden sin dinero y la vendan. Eso es por lo general el 90% de las startups. ¿Qué tipo de chorradas? Pues se considera hasta ahora startup, por ejemplo, podéis ver Discord, no es un equipo tan grande. Yo no lo consideraría startup, sería ya un unicornio. Como hemos hablado antes, que ya tiene 1 billón. Tienen 1 billón. Sí, más. 3, ¿cómo algo? 10. No, de hecho, ahora Sony ha comprado una pequeña parte de Discord. Bueno, sí. No, pero es... Bueno, sí, claro, en la ronda H, ¿no? Sí. Joder, ronda H. Bueno, rondas es cada vez que consigues dinero de un tipo de estos, que no me parezca estar rico, cada vez que tienes una ronda con algún rico se llama ronda. La primera ronda A, B, C, y cada vez pues tienes más dinero y más dinero y más dinero. En caso positivo. ¿Cómo entrar? Porque quieres entrar en una empresa así, en plan, que la gente va a informar, buen rollito, llegas a trabajar a las 11 de la mañana, daily a las 12, ese tipo de cosas. Tienes que tener mentalidad de me tiene que gustar esta empresa y dar las horas que haga falta en un momento en concreto. Pero es decir que la mayoría de startups, bueno, igual yo soy el caso excepcional, pero sí que creo que normalmente tienes tan buena relación con el equipo y estás tan cerca de ellos, porque literalmente el jefe de la empresa es tu colega. Te vas a tomar cerveza, te trae la cerveza a él sin que preguntes. Hay tanto buen rollo que el día que tienes, o la semana que toca muchísimo trabajo, está toda la empresa metida y no te sientes tanto como una consultora o una empresa más grande como jodido de narices trabajando 12 horas. Las veces que toca, lo sientes de verdad porque te sientes parte de esa familia. Entonces, pero esa mentalidad tienes que intentar ir de primero. La mentalidad de entiendo que esto que haces me mola y quiero ser partícipe. ¿Qué empresa está de moda? Yo diría que Discord es lo que más... Twitch, sí, Twitch. Ahora ya Twitch es de Amazon, pero digamos que Twitch no fuera de Amazon. Y os mola mucho. Trabajar para Twitch es algo que vas con ganas. Eso es lo que buscan. Buscan que entiendas el producto, más o menos, y que lo compartas, que sea algo que te mole. Si no, te va a ser complicado mantenerte. Y lo digo también porque hay momentos que yo como fundador de startup, porque antes tenía mi startup, era duro. O sea, era duro. Cuando no compartías del todo lo que estaba pasando. Para entrar como becario. Yo os lo estoy poniendo para entrar fijo. O sea, no os estoy diciendo en plan, pues si haces esto puedes entrar. No.
los tips que os estoy poniendo es, si hacéis esto, lo más probable es que entréis en estos niveles. Como becario, con que hagáis un proyecto, como antes hemos visto dos, ¿no? Dos. Pues en una startup, si hacéis un proyecto, uno, relacionado con algo de esa startup, ya está, lo habéis reventado. O sea, la entrevista, el CEO va a decir, este tío no se puede escapar. No se escapa. Le vamos a pagar, si quiere, 300 euros más. No se escapa. Hacer un proyecto sobre esa empresa. Si es Discord, pues hacer un bot de Discord que haga X. Si es, yo qué sé, un juego, pues hacer un mod. O cualquier cosa de ese estilo. Y, o sea, una semana igual os cuesta 2, depende de cuánto sepáis programar, ¿no? Pero un proyecto entero. Con eso entráis fijo a la startup. O sea, si están contratando. Si no están contratando, no. Pero si no, guay. Y realmente es eso. O sea, es que es una maldita semana de vuestra vida y tenéis el trabajo que queráis. Yo creo que merece la pena. También es importante que, o sea, research del market es que compartáis lo que hacen. O sea, no hace falta que os pongáis a buscar qué clase de magia oscura es esta empresa. No entiendo qué derivados financieros están haciendo, ¿no? No. Simplemente es que entendáis qué es lo que hacen y tiréis para adelante. O sea, si os molan los derivados financieros, pues no tenéis que hacer research porque ya lo sabéis. Entonces, intentar entrar en startups que compartáis con pasión qué es lo que están haciendo. O al menos un poquito de pasión. Me falta mucho. Como junior, se centran un poco junior, mid, se empiezan a centrar no solo en esto, no solo en el research del market, no solo en el compartir, sino también tienes que tener un poquito de experiencia. Si no, no te suelen querer en una startup, porque no tienen mucho tiempo para formarte. Aquí sí, aquí tienen tiempo para formarte como becario, pero como junior no tanto. Como junior, la startup no quiere formarte porque no tienen tiempo, se tienen que mover muy rápido. Los consultores no tienen tiempo, pero vas a dirigir el equipo de primer día, así que te mata. Entonces sí que necesitas un poquito de experiencia. Pero bueno, podéis entrar como becario y luego a junior. O sí, puedes hacer becario en otro sitio y luego entrar como junior. Pero tiene que ser en el mismo entorno. Es decir, si habéis hecho becario de videojuegos, luego que entres como frontend, como junior, es un poquito más complicado. Sobre todo depende de las edades, ¿no? Pero al menos necesitas haber hecho un par de proyectos si quieres entrar luego como junior. Preguntan que si puedes volver de la consultoría para comparar. Claro. De hecho, luego esto podemos rularlo, ¿no? Sí, se puede colgar. Vale. Ahí puedo subirlo al nivel. Vale, sí. Ya o sea, de hecho, esta es la presentación que más texto he puesto en toda mi vida. Ya sé que es poco, pero realmente es el máximo que he escrito en toda mi vida. No he escrito nunca nada más. Y lo he hecho porque realmente esto dentro de 5 años no va a caducar. Nada de aquí va a caducar en 5 años ni en 6. Si dentro de 6 años decís, quiero pasar de mid, ahora veremos luego qué es eso, ¿no? Dentro de nada. Quiero pasar de mid a senior. ¿Qué tengo que hacer para ser un senior? ¿Qué tengo que prepararme? Dentro de 5 años entráis aquí y lo vais a tener. No va a cambiar nada. Así que realmente creo que merece la pena. 5 o 6. Igual 7 cuando termines la uni. Yo estuve 7 años y no me la saqué. O sea, realmente soy senior, cuidado. Respeto. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Vale. ¿Tenéis? ¿Vale? Estas dos. La última ya es los unicornios. Mucha gente, sobre todo en Estados Unidos. En España es que no hay muchos, ¿vale? Tenemos Globo, Mozilla, Firefox. Tenemos, ¿qué más por aquí? Datadog, está por aquí. Amazon no os fiéis mucho, porque ahora mismo no hay tanta competencia en los FANG. Entonces, realmente Amazon no está pagando lo que debe, está pagando bastante menos. Pero, o sea, esto es Madrid. Si os vais a Berlín, París, Londres, o sea, literalmente podéis añadir aquí 50K perfectamente. O sea, los salarios europeos en estas empresas
son como los de Silicon Valley. O sea, son como los de Silicon Valley. Que no se engañen, o sea, de verdad lo son. Pero tenéis que ir a estas. No vayáis a startups, no vayáis... Si queréis maximizar sueldo, están. O sea, buscadlas porque de verdad están. Luego os enseñaré dónde podéis buscarlo. Eso sí, o sea, estos salarios son cuando ya llevas a senior y tal. En Silicon Valley es cierto que esto es un mid. Sí, esto es un mid. Senior pues sería un poquito más. Aquí esto es un senior gordo. Pero bueno, que se puede, o sea, realmente se puede. Y estamos aquí. Realmente estas son las más sencillas de todas en cuanto a simplicidad. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y si hacéis esto, estás dentro fijo, 100% fijo, os lo prometo. Pero tenéis que hacerlo bien. ¿Y qué son esas cosas? Y da igual el nivel, o sea, tanto becarios como mid, como junior, como seniors. Algunas contratan staffs, que es lo de encima de senior, otras no. Ahora entraremos qué es cada uno de los niveles. Y literalmente es la misma entrevista para todos los niveles. La misma. Obviamente te exigen menos o más. Pero el tipo de pregunta es la misma. Depende cómo de bien contestes, encajas en un puesto o en otro. Y tu experiencia. O sea, la experiencia la cuentan. O sea, puedes hacer la entrevista genial, mejor que un senior. Si tu experiencia es de 2 años, entras como junior. Que no te va a ser problema, porque un junior sigue cobrando muy bien. No cobra esto, pero sigue cobrando muy bien. No vais a tener ningún problema. Vais a estar contentísimos de ser un junior, aunque seáis senior. Eso, mucha gente se pelea porque realmente tenéis que prepararlas muy bien. Pero preparar es literalmente algo. ¿Qué significa? Algoritmos. Aquí habéis visto algoritmo y complejidad. No, ¿no? Bien, está bien. El segundo. Ya. No, la asignatura, digo. Ya, sí, sí. Es como esa asignatura, sin tanta teoría, o sea, prácticamente sin teoría, y repetir durante 2 meses a tope haciendo algoritmos. Luego entraremos. He puesto, de hecho, 14 o 15, los más típicos, en plan, me hacéis 2 de estos durante 1 mes y medio, 2 meses y ya está. O sea, entráis bien. Luego veremos en detalle. Behavioral. Estas son, también veremos dentro, lo típico, cuéntame un proyecto en el que tuviste un problema o cómo resolver los problemas entre miembros de equipo, todo esto. System Design, luego también entraremos dentro y iremos haciendo ciclos, en plan, volveré luego aquí, antes, no hay problema. System Design es cómo arquitectas un sistema. Por ejemplo, tienes un servidor, tienes un frontend, luego tienes una base de datos y luego se complica bastante más. Y también lo veremos ahora en detalle, todo lo que tenéis que preparar. Porque tengo todo escrito en plan, preparar esto, y de aquí no salgáis porque realmente no van a preguntar nada más. Bueno, sí, pero no tenéis por qué saberlo. Esto me parecía importante. Esta página es una página que la tenéis en referencias y luego clicaremos, que se llama levels.fyi, for your information. Y habla de todos los unicornios del mundo, cómo tienen los niveles dentro, ahora los describiré, y el rango de salarios dentro de cada uno, dentro de cada ciudad. Y es la leche. O sea, esta página se ha convertido en una de mis favoritas, es casi como mi hobby. Google es lo estándar, ¿vale? Esto lo inició Google por primera vez y luego poco a poco se han ido copiando casi todas, menos Microsoft, porque era más antigua y tenía ya la estructura. Esta. Básicamente esto es junior, los becarios no entran, o sea, puedes entrar como becario, pero que no entran dentro de esta página. Luego de junior, tienes aquí, puedo escribir. Las páginas de eso están en la presentación. Están al final, sí, pero luego entramos, ¿eh? Ya tengo que subir porque está ahí, no. Iba a subirlo de y no. Repito, de todas formas, levels.fyi. Y si no, escribirlo en un comentario. Sí, ya lo han puesto. Ah, genial, vale. Esto es un meet. ¿Vale? Junior, por ejemplo, entráis como becarios. Digamos que estáis 6 meses, 9 meses como mucho.
Luego pases a junior. Yo calculo junior, llevas programando máximo 2 años. Trabajando, programando no, trabajando. Mid, yo lo calculo, esto es muy aproximado todo, ¿vale? Si sois unos genios, obviamente, pues antes. Si sois regulares, pues un poquito más tarde. Junior, unos 2 años. Mid, de 2 a 5. Senior, de 5 a 7, 8. Esto serían, pues eso. Max. 2. Max. O sea, es un max teórico, ¿eh? Realmente, como he dicho, depende un poco de ti. 5. Max. Esto sería hasta 7. 7 diría. Aquí se empieza a complicar, ¿eh? En senior, para pasar de senior, aquí ya no son tanto años, sino realmente tienes que saber lo que haces bien. O sea, tienes que ser bueno. Por lo general, si llevas 7 años, raro es que no tengas ni idea, ¿no? Pero 7, 8. Como aquí ya empiezan a entrar los niveles, sí que hay bastante más variación. Pero luego de senior ya, o sea, vemos aquí. Esto es un L4 de Amazon. Uy. Amazon, bueno, no encajan, pero nada, esto está mal. No hagan ni caso. Esto no es un L4. O sea, este de aquí no. Uy, esto se queda. Buen montón, ¿eh? Esto no es un L4, o sea, no hagáis ni caso. Esto es L5, L6, supongo. No estoy seguro, pero bueno. Que... Ah, sí, pues el esto aquí. Ah, L4, venga, puede ser. Bueno, que poco a poco vais pasando de uno a otro. Una vez llegáis a senior, que mucha gente piensa que senior es lo más alto que hay en una empresa, en las startups después de senior tienes el head of, por ejemplo, el que sería como el director de frontend, director de backend, director de tecnología, podría ser el CTO. O sea, realmente después de senior en una startup hay posibilidades. En un unicornio, en una de estas empresas tan grandes, repito, en España parece que aún están entrando poco a poco. Si os vais a Berlín, Francia, París, Londres, tal, están. Cobran básicamente lo de Estados Unidos casi. Menos impuestos. Tienes estos rangos, ¿vale? Junior, mid, senior y luego empieza lo duro. Aquí tienes el staff, senior staff, principal, distinguished y fellow. En otros lo llaman así principal. Aquí está. Depende de la empresa, encajas en uno u otro. Si, por ejemplo, te fijas, un senior de Google no es lo mismo que un senior de Microsoft. En Microsoft llegas a senior bastante antes. Dan un añito antes o algo así, puedes conseguirlo. Google, Amazon y tal, es un poco más complicado. Y hay muchísimas empresas que se siguen la de Amazon simplemente porque usan los servidores de Amazon, AWS. Entonces, pues dices, más o menos mis ingenieros mismo nivel. Pero lo que quería decir aquí es que realmente tienes muchísimo donde crecer después de senior. Así que si pensabais en plan, 40 años no puedo ser programador porque tengo ya una familia, no sé qué, no. O sea, tienes muchísimo donde crecer y los sueldos siguen ascendiendo una borrada. O sea, demasiado. Esto ya es demasiado, no es justo. Sí. O sea, me parece importante porque realmente no se habla mucho y parece... O sea, creo que hay mucha gente que se piensa que por ser programador vas a tener un salario bastante estancado y no. Si lo haces bien, si de verdad sabes cómo buscar, si sabes cómo buscar, vas a encontrar burradas. Están, encuéntralas. Y en Levels FYI vais a tener unas cuantas, dentro de Europa también. Simplemente para que veáis qué empresas están pagando eso. Porque la empresa jamás te lo va a decir. O sea, la empresa no anuncia, estamos pagando tanto, porque si no se llena de gente
que realmente que igual no se lo merecen o que no van a contratarlo. Entonces no lo anuncian nunca, nunca van a decir el salario. En esta página te lo chivan y suelen acertar. Podéis hacer, si queréis, comparaciones en plan, pues si en Silicon Valley es tanto y en Londres por el mismo puesto es tanto, en por ejemplo, si un senior cobra 180 en San Francisco y en Londres 130, pues un mid cobraría tanto. Podéis hacer este tipo de cosas y aproximadamente funcionan, ¿eh? Vale. Vamos a entrar en lo que hablábamos un poco antes, qué tipos de entrevistas se suelen hacer. Por ejemplo, aquí hablamos de algos. Algos son algoritmos. Uy. Mi recomendación, o sea, esto voy a ser bastante directo. Hay que preparárselas. Al final es como un examen. Mi recomendación es, entréis en... Uy, no he puesto el link. Bueno, el link está al final, es lead, ¿podéis escribirlo? leadcode.com, leadcode.com. Entráis ahí, os registráis. Si queréis aseguraros, porque tenéis una entrevista de becarios y os van a hacer una algorithmic interview, a mí me la hicieron, por ejemplo, en Eleven Path, a mí me hicieron entrevista algorítmica. Para asegurarlo, y ahora veremos qué cosas en concreto podéis mirar, ¿no? Haceros, como intern, 20. Una semanita, creo que se puede. Como mid, 40. Para senior, 60. Y yo creo que si hacéis eso con la estructura que os voy a dar, está ahí, vais a ver. Ah, sí, lead code, vale, eso. Si hacéis ese número para estos rangos, vais bien en una entrevista de algorítmica fijo. Pero de verdad, son duras, ¿eh? O sea, son duras. Yo en algunos momentos era en plan, no, por Dios, no. En plan, llevas 3 semanas currando a tope, solo haciendo algoritmos, te pones uno facilito y dices, basta, para subirme la moral. Te destruye. O sea, te destruye, ¿verdad que sí, Javi? La ha pasado. Bueno, a todos nos ha pasado, a todos los que hemos hecho esto. Bueno, esto es un quicksort en Rust, pero bueno. No vais a tener que programar probablemente un quicksort. Igual sí. O sea, no es muy difícil tampoco. Pero no es, o sea, no os fijéis en esto, esto es por poner alguna foto. Estructurarlo. No hagáis cualquier tipo de problemas. Ahora os daré yo qué problemas tenéis que hacer. Y hacer esos, no hagáis otros, haced esos. No simplemente programéis, o sea, tenéis que saber un poco qué algoritmo aproximadamente estáis haciendo. O sea, si veis un problema tenéis que saber, estos son grafos, vale, dentro de grafos solo tengo que hacer o un DFS, en plan, ir a profundidad, o tengo que mirar el ancho, o tengo que hacer X. Tenéis que saber más o menos qué estáis haciendo y por qué. Lo sabréis, o sea, no hay demasiada complicación. Esto es un consejo. Y es personal. O sea, es mi recomendación personal. Usar un lenguaje que sea moderno y a poder ser que no tenga tipos. ¿Por qué? O sea, ya sé que esto es muy polémico. O sea, cualquier hardcode programmer que me lea va a decir que soy gilipollas. Vale, ok. Para las entrevistas, esto es mejor. Y punto. La programación se enseña mal y punto. No, a ver. Esto es porque en una entrevista normalmente es hora y media para hacer un problema. Bueno, normalmente, depende. Digamos 1 hora y media para hacer X problema, en plan, bueno, típico problema de las monedas, en plan, o de combinaciones. ¿Cuántos elementos de una carta puedes juntar si tienes 15 euros? Pues puedo Coca-Cola, 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 Fanta, Coca-Cola, Coca-Cola, Rabas, ese tipo de cosas. Si tienes que hacer eso, realmente el tiempo es uno de los mayores problemas. No quieres estar preocupándote si este tipo era un uint 16 o un uint 64 o dónde estaba el puntero de este, o esto iba por referencia, se me ha perdido por aquí la variable, yo qué sé. No quieres preocuparte por eso, quieres que funcione y punto. Entonces, los lenguajes modernos os dan cosas súper simples para este tipo de cosas. No tenéis que fijaros en punteros como en C, que no hay ningún problema, son lenguajes muy buenos, C y tal, pero no para la entrevista, es bueno para lo que es. Sí, para las entrevistas,
Python, Ruby, JavaScript, ¿alguno más? ¿Por ahí? Yo diría que no. Centraos en estos. O sea, realmente merece la pena. Si sois muy buenos en C, muy buenos en C hablando. Dicen que si el trabajo está C o C++, entonces no hagas la entrevista en JavaScript o Python. Si es para consultores, no. Para el resto... Si es para consultores, es cierto que es lo que he dicho antes. Prima él usa la misma tecnología. Si es para otros, a ver, si sabes mucho C, no te vas a poner a aprender otro lenguaje. Es verdad que es un engorro. Si podéis, aunque luego vayáis a trabajar en Rust y sepáis Rust, si también sabéis JavaScript, merece la pena hacer focus ahí. Porque realmente vais a ganar un par de minutitos que de verdad en este tipo de entrevistas son la gloria. Porque si vas mal, ese par de minutitos te merece la pena. Si el trabajo es para C y no es una consultora y sabéis JavaScript, tirad por JavaScript. Preguntan si te dejan elegir el lenguaje de programación. En todas. O en el 90%. Sí. Porque al final saben que vas a poder aprender cualquiera. Entonces, a no ser que sea algo muy concreto, o sea, si por ejemplo tienes que hacer algo en plan el kernel de Linux, pues sí, no me lo vas a programar en JavaScript. Pero tampoco te van a hacer una entrevista de este estilo esperando de la misma manera. Esas son... O sea, si realmente te dedicas a kernel de Linux y tal, vas a saber tú mejor que yo qué es lo que tienes que preparar. Porque son cosas muy core, son cosas muy concretas. Y si estás haciendo entrevista para eso, realmente sabes lo que estás haciendo. No tengo que explicaros realmente cómo hacer el kernel de Linux ni cómo se dedica a toda esa gestión de procesos. Ni yo la sé, vaya. Las entrevistas son muy concretas y ahí no puedo ayudar yo porque realmente sabréis hacerlo mejor. Simplemente si es algo muy concreto lo que queréis hacer, simplemente hacerlo. O sea, hacer los 2 proyectos o 3 proyectos que hemos visto antes y aquí os preguntarán algo facilito. Y también preguntan si en las entrevistas no te fuerzan ellos el lenguaje de programación. Creo que no. O sea, normalmente no. Menos algunas cosas concretas, menos los consultores sí. Pero no te suelen hacer este tipo de preguntas ahí tampoco. Consultores sí que te fuerzan. Y tú te tienes que forzar también. En plan, yo quiero hacer esto porque es lo que me gusta y lo que me apasiona. ¿Te apasiona Django? ¿De verdad? Sí. Tienes que demostrar que eso que están haciendo es para lo que has nacido. Bueno, no solo para los consultores, eso para todo, pero me refiero a consultores sí que se centran mucho en la tecnología porque no saben exactamente qué es cuál es la diferencia entre hacerlo en Django y en Rails, por ejemplo. Entonces, consultores sí, el resto les da igual, o sea, aunque el que te vaya a entrevistar, porque esto se hace en directo, por cierto, ¿eh? Esto es en plan, comparte pantalla y vas a programarme esto en directo. Aunque la persona no entienda el lenguaje, si te pones a leer esto es Rust. Y Rust es más o menos bajo nivel. Más o menos. Plan medio, más alto que medio, pero por ahí. Como C++ aprox. Se puede entender. O sea, realmente no es tan complicado. Entonces, puedes hacerlo literalmente en lo que quieras. Por eso recomiendo que uséis algo moderno para ese tipo de cosas. Si lo sabéis. O sea, si sabéis solo C, tirad por C porque no os va a meter la pena. Si podéis, lenguajes no tipados. Merece la pena. Cosas muy importantes también. La entrevista es en directo, como he dicho. Escribir pseudocódigo, es decir, antes de escribir nada de nada, ningún código, poner un comentario multilínea y decir, voy a hacer esto. En esta línea voy a hacer esto. En esta línea haré esto. Y en esta, esto. Y aquí voy a hacer un loop. Sin escribir código. Una vez tengáis aquí voy a hacer esto. La estructura de lo que vais a hacer, decirle al entrevistador, ¿guay o no guay? Y ellos te lo van a decir. En plan, no me parece bien, sí, lo que sea. O igual esta parte falta X. Estas entrevistas son muy en directo, entonces tenéis la ventaja de hablar con el entrevistador y saber qué tal lo estáis haciendo. No tengáis problema en preguntar o incluso en buscar en Google. Sí, no os van a poner problemas en decir, ostras, es que no me acuerdo cómo se encontraba un carácter en un string en JavaScript. Eso es index of. No pasa nada. Vas, le dices,
oye, voy a buscar esto en Google. Estás compartiendo pantalla, lo va a ver. No te va a quitar problema, no te va a quitar puntos porque no se va esa cosa de sintaxis, porque literalmente en 30 segundos va a tener la respuesta. Les da igual, simplemente dilo, voy a hacer esto. Y no te van a restar puntos, porque saben que no te tienes que memorizar el lenguaje. No es un examen de la uni. Decirlo y hacerlo. Y hablar mientras escribáis. Esto tenéis que practicarlo. O sea, si vais a hacer... por cierto, cuando vais a hacer una entrevista, preguntar al entrevistador, oye, ¿qué voy a hacer? Si no os lo dicen, decir, oye, ¿cómo va a ser la entrevista? Y os dirán, pues, algoritmos, no sé qué y no sé qué. Pero preguntarlo. Y mientras escribáis, si os toca una de estas algorítmicas, y es bastante normal, practicar con colegas, ¿vale? O sea, el colega elige un problema de LeetCode, os lo envía y tenéis que hacérselo a él, delante de él, con código. O sea, compartís pantalla, lo que sea, Y hablar, o sea, dices, pues aquí quiero coger el valor del array que me está enviando, que es un vector, en este caso, pero un array. Quiero saber cómo de largo es, entonces si es menor que esto, pues termino la función porque ya no tengo que hacer nada, no sé qué. Y lo vais haciendo mientras habláis. Es importante que habléis. La otra persona no solo está valorando vuestro código, es lo principal, pero sí también que sepáis, que seáis capaces de comunicaros. Si no podéis trabajar en equipo, es complicado. O sea, trabajar en equipo, mínimo de hablar o entender qué es lo que estáis programando. Bueno, aquí, puntos clave de aquí. Si os toca una entrevista de algoritmos, entra en el LeetCode, 20 problemas, aprox, para casa. O sea, estaréis preparados. 20 para becarios. Mid 40, senior 60. Con eso, por lo general, de media, vais bien. Que normalmente vosotros con la media no os vale, pues tirar más, o sea, hacer 70. Yo hice 60 y bien. Esa es la media. No lo hice ni con menos ni con más. Vale. Esto no voy a entrar en todos, o sea, no voy a entrar en ninguno, de hecho. Lo dejo aquí para la posteridad. Cuando tengáis una entrevista algorítmica, sobre todo si, por ejemplo, es senior, tenéis que hacer 60, literalmente tenéis que hacer todo. O sea, no podéis saltar nada. Bueno, sí, podéis, pero... Eso. Lo más importante de aquí son estos, o sea, lo que tenéis que saber como becarios, me centro ahora mismo en becarios porque la mayoría estás en la uni y entiendo que es lo que más queréis, ¿no? Pero esto es lo principal que tenéis que saber. Si no sabéis esto, vais a pasarlas mal en las entrevistas algorítmicas, ¿vale? Complejidad temporal es básicamente cómo de gordos son los bucles dentro de tu función. Es decir, si va a tardar 2 siglos en calcular, pues tiene una complejidad de mierda. Y eso es matemático. O sea, yo no tengo ni idea de matemáticas, se me dan muy mal, pero esto es bastante básico. En plan, si tienes un array, tienes que recorrerlo, el array mide n, complejidad de n. Si tienes que recorrerlo 2 veces, 2n, 2n es más o menos lo mismo que n cuando lo llevas al infinito, así que lo veréis en algorítmica, lo veis, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esto es lo básico. Se puede complicar un poquito. Cuando se complica mucho, como algunos de grafos, no os lo van a pedir. Bueno, en Google sí. En Google sí, pero tampoco demasiado. Por ejemplo, la diferencia en... esto puede ser... Sí, esto es curioso. Si entráis en un unicornio, o sea, si estáis haciendo entrevistas en unicornios, es decir, empresas muy grandes, importantes, hay algunas que os van a pedir que funcione aunque no sea lo más eficiente, otras os van a decir que sea lo más eficiente, que compile me da igual. Y esto lo podéis ver dependiendo de, por ejemplo, si os ponen una pizarra o un Word, y sí, se hace, o sea, te pueden decir, abre el Word y prográmame esto. En Word, o sea, no en un editor de texto, en un Word. Si os piden un Word, no vas a compilar, no tienen una opción de correr. Ahí lo que te están pidiendo es, este es un problema complicado, siéntate, relájate, piensa exactamente qué es lo que quieres hacer, qué estructuras de datos vas a usar, cómo lo vas a enlazar todo, y prográmamelo más o menos.
no tienes que compilarlo. Tienes que saber exactamente lo que te piden. Si tienes que compilar y tal, hazlo que funcione, aunque no sea lo más eficiente, y luego optimiza, si hay tiempo. Vale. Las cosas más importantes. Solo voy a centrarme en Internet. Esto lo podéis buscar en Google. O sea, os ponéis y hacéis los que queráis aquí. Y todos están súper bien explicados en 50.000 páginas. O sea, son casi estándar. Complejidad especial. Pues si os pasan por parámetro un vector y ese vector lo guardáis 100 veces, probablemente no esté muy bien optimizado a nivel espacial. Estáis guardando mucha memoria para tener un array. Pues complejidad de espacio es cuánta memoria estáis ocupando. Sorting Fundamentals es una chorrada, yo lo leería y tal, es simplemente cuando os dan un array y tenéis que ordenarlo, hay muchos métodos. Hay una tabla en internet que te dice tal método, tal método, esta complejidad, tal método, esta complejidad. Miradla por encima, imprimírosla en la entrevista, colgáis detrás de la pantalla y si os piden algo, tenéis ahí la listita para copiar. Copiar. O sea, copiar. ¿Vale? No es tontos, o sea, podéis hacerlo. Y además es que este tipo de cosas se entienden que no va a ser tu día a día. Y si es tu día a día, lo vas a poder buscar en Google. Simplemente estáis optimizando tiempo. Lo estáis haciendo desde que pidan. Puta madre. Sorting Fundamentals. Vale. Si pasas una variable por parámetro o por referencia. Entonces son temas de programación medianamente básica. O sea, no es algo que te pienses durante el día a día, pero suele estar bien saberlo. Lo que no sepáis lo buscáis en Google. Tampoco voy a entrar aquí en programación. Simplemente para que sepáis cómo vamos. Vale, esto es... Hay muchos lenguajes que van evolucionando, ¿no? O sea, la mayoría. Estar más o menos al día de qué es lo que hace cada función de tu lenguaje está guay. Por ejemplo, aquí dais Java, ¿no? Sí. A partir de Java 8 tenéis lo que se llaman funciones lambda. Cuando las veáis vas a decir, ¿qué mierda es? No, sí, o sea, yo qué sé. Ya Ha revivido. ¿Ya está? Todo va bien. Eso ha sido la película y decir lo que acabas de decir. Di también. Vale, ok. Nada, ¿no? Yo sigo hasta que me digas. Ah, ya está, pero quieren, en plan, quieren que repitas. ¿Esto qué mierda es? En plan, se ha cortado justo cuando has dicho el lenguaje. Ah, vale. Lo que quiero decir, sin entrar a ofender a nadie, aunque con razón, es que, por ejemplo, a partir de Java 8, o incluso en las nuevas versiones de C++, ¿tienes lambdas también? Pues en las versiones últimas de la mayoría de los lenguajes, menos los que no valen para nada, tienes lo que se llaman, por ejemplo, lambdas, que son un tipo de funciones un poco más esotéricas y cuando la veáis vas a decir, lo odio. O sea, realmente no entiendo nada de lo que están diciendo. Y no lo dais en la carrera, creo. ¿Dais Haskell? No. No lo dais en la carrera. Cuando lo veáis vais a decir, odio la programación, no quiero. Cuando las entendáis, no vais a poder volver atrás. Ese tipo de cosas está guay simplemente por decir en la entrevista, mira lo que hago. Y queda guay. O sea, por ejemplo, cuando fui a entrevistarme en una de las FANGs, a mí me lo preguntaron, en plan, oye, aquí podías haber usado esto, ¿por qué no lo has usado? Y ahí tuve que decirle, no podría haberlo usado porque entonces la variable no se pasaba por referencia, no podía tener acceso a ella, eso pasa en JavaScript. O porque no puedo acceder directamente al puntero, entonces no merece la pena. Pero te van a preguntar por esas cosas punteras del lenguaje simplemente por saber cómo de al día estás en esas funciones.
Si sois becarios, guay tener. Si no lo tienes, no pasa nada, se entiende. Pero si lo tenéis, cosas como lambdas, queda muy bonito. Yo cuando veo a algún becario que me viene con alguna lambda es como, ok, now we're talking. Vale, después de algoritmos, estas no las suelen preguntar para becarios, obviamente, ni para juniors, probablemente. Yo no la preguntaría a un junior, pero a partir de mid, sí, sin duda. Juniors a veces, por saber qué tal van. Es la más divertida, sin duda. Es súper original, no hay una respuesta correcta como en los algoritmos, aquí no hay presión, vas haciendo mientras vas. Y está muy guay porque es básicamente, te dicen, llegas a la entrevista y te dicen, oye, ¿qué? ¿Me haces Slack? Y tienes que diseñarles toda la arquitectura de cómo sería Slack. Es decir, Slack, ¿qué tiene? Pues tienes la aplicación. La aplicación se comunica en tiempo real con el backend, que debería ser el servidor. El servidor mira los datos en una base de datos. Bueno, tengo esto. Que me gusta. Tienes aquí Javi. Javi es... Estoy haciendo como una mini entrevista de sistemas, de diseño de sistemas en tiempo real. Vamos a hacer una facilita. ¿Y qué? Venga, vale, Tinder. Tenemos a Javi. Javi, pues, quiere divertirse. Y tiene su aplicacióncita en el móvil. El muñecajo este es Javi, que es lo mismo que el móvil, ¿vale? Y Javi está con el móvil. El móvil simplemente es una aplicación que no tiene datos. ¿Los datos dónde están? En la nube. Entonces, Javi pide la aplicación, sea el cliente. Vamos a centrarnos, bueno, vamos a hacerlo en varios sentidos. Primero vamos a centrarnos en lo que sería el backend, es decir, servidores. Si tú eres de servidores, dices, aquí hay una aplicación, web o móvil, me da igual. Esta aplicación se va a comunicar con el servidor. Y le va a pedir, pues, dame propuestas. ¿Qué me ofreces? En el caso de Javi, chicas. Y este le va a devolver los datos, ¿vale? Estoy haciéndolo muy rápido sin entrar. O sea, realmente mirad los vídeos en YouTube. Creo que lo tengo puesto por aquí. Bueno, está por aquí abajo. Luego, ahora entraremos. El servidor devuelve datos y esto lo muestra. ¿Qué pasa? Que si hay 1 millón de usuarios, el servidor no da para más. Necesitas un load balancer. Esto lo iréis viendo. Y aquí tenéis todo el... Uy, wow. Aquí tenéis todo lo que tenéis que estudiar. Y ahora entraremos más o menos por encima en cada uno. Pero muy por encima porque no es lo que queremos hacer aquí. Oye, ¿el tiempo este? ¿Cuánto llevamos? Ostras, hora y cuarto, joder. Voy rápido. Eso. Tenéis 1 millón de usuarios, el servidor no da para más, como le pasa a Moodle. ¿Qué hacéis? Ponéis esto, un load balancer que simplemente dice, tengo 20 servidores, haciendo datos, no sé a qué servidor dárselo, pues el load balancer dice, al servidor 1, al servidor 2, al servidor 3. Eso es nuevo. Vale, ¿el servidor qué hace? Pues le pide a la base de datos, dame opciones. ¿Qué? No, que mi pantalla se ha ido. A lo mejor tengo que preparar. Se ha venido la nana, sí. No, ya sé. Bueno. ¿Sí? Sí. Vale. Cada vez que hablas mal de algo, se cae esto. ¿Has hablado mal de Moodle? La uni tiene piso todo. Ya Sí, está. sí. Vale. Dentro de... Esto es como un esquema súper básico. O sea, realmente no es... Esto suspenderías cualquier entrevista. ¿Qué haces? Pues, por ejemplo, que son datos que lo quiere todo el mundo. Plan... Si yo estuviese en Tinder, pues todo el mundo estaría... Yo estaría ahí en todo el mundo porque todo el mundo estaría dando sí. Entonces, a mí Tinder me cacharía. Plan, pues ya se lo ponemos a todo el mundo y así va rápido. Caché es como una base de datos muy rápida.
que se borra. Por eso es tan rápida, porque tiene poquitos datos. Pero bueno, dentro de aquí, dentro de este tipo de sistemas, tenéis que prepararos esto. Si os hacen esa entrevista, esto lo imprimís y sabéis que tenéis que hablar de cada una de esas cosas. Por ejemplo, requisitos funcionales. ¿Es Tinder? Pues necesito una pantallita donde salga chicos y chicas. Necesito dar fabs. No, era super fab. No me acuerdo. Sí, no, tal. Luego, requisitos no funcionales. Pues quiero que sea rápido, que tenga una interfaz que mole, ese tipo de cosas. Capacidad. Pues si en Madrid, ¿cuántos habitantes hay en Madrid? 4 millones. Pues yo voy a estimar que el 50% de la gente va a estar jodida en el COVID. Así que 2 millones. En Madrid solo. ¿Cuántas capitales hay en el mundo? Pues multiplicas. Esa es tu capacidad. Esa es tu estimación y tu capacidad, porque tienes que escalarlo. O sea, tienes que hacerlo bien. Diseño de API. Esto es decir, pues quiero, dame chicas, dame chicos, dame, dile a este que sí, dile a este que no. Esto es el API. Plan, input y output. El client. Si tú eres frontend, o sea, si tú te dedicas a hacer la parte visible, te tienes que centrar mucho en eso. Y tu sistema, o sea, tu diseño de sistema vas a decir, pues aquí tengo un servidor, una base de datos y ya está. Y te vuelves a centrar en tu front. Y del front tienes que hablar, pues, un montón de cosas. O sea, tipo de conexión con el backend, si es WebSocket, si es long pooling, un montón. Esto lo miráis en cada uno. O sea, client side, si sois front, pues cada una de las partes. De la base de datos, por lo mismo. ¿Qué esquema vais a usar? Hacéis lo mínimo del esquema, lo mínimo. Y luego decís, pues quiero usar MongoDB, o quiero usar MySQL, lo que sea. Load Balancer. Este es súper fácil. Este ponerlo siempre. Este, Load Balancer, lo ponéis aquí. Siempre. Siempre. Y ya está. O sea, aquí tenéis un puntito extra en el examen. Solo por poner esto siempre aquí. No hay más. Mis archivos, esto, o sea, no voy a entrar porque realmente no tenemos mucho tiempo, pero simplemente entrar en cada una de estas cuando tengáis que prepararoslo y estudiaroslo. Os prometo que yo, la mitad de estos, no los había usado en mi vida y la entrevista la reventé. La reventé. Se puede, simplemente. Luego al final, de hecho, al final de todo, hay una lista de tutoriales donde os dicen cómo prepararos cada una de estas, con ejemplos y gente hablando en plan, haciendo las entrevistas en directo y hablando de ejemplos concretos. Te suelen preguntar en plan, hazme Slack, hazme Discord, hazme no sé qué, hazme... Hacéis eso y ya está. Tips. Centraros en una de estas. Si sabéis muchísimo de un tipo de base de datos, hablad casi solo de eso. Y quedaréis como unos cracks. De verdad, hacedlo, centraros en eso. Si no tienes ni idea de nada, como en mi caso, simplemente decir, quiero ser un crack en Kafka, que es un message queue. Y te miras 5 charlas de YouTube de Kafka y ya sois unos pros. Porque nadie se va a mirar realmente si lo eres o no. Aunque lo sepas hablando, les vale. Así que miraros 5 charlas de una y sois unos cracks. Y que miréis ejemplos en YouTube. Siguiente. Para la entrevista de Behavioral. Es básicamente la típica entrevista que vais a ver en todos los empleos. En todos. Pero la diferencia es que aquí tenéis que ser técnicos. O sea, quieren que seas técnico. Quieren que digas ejemplos concretos, las tecnologías, qué fallos tuvisteis, por qué, y todo eso. O sea, aunque no sepan mucho de tecnología, quieren escuchar nombres. O sea, quieren decir, ah, ha dicho Django. Genial, sabe. Les da igual que sepa o no. Que ellos no lo van a saber. Tú simplemente, pam, 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 he hecho esto, Rust, mi favorito. 5 años. Lo que sea. Prepararos 20 preguntas. Y prepararos un resumen de vuestra vida. Sí, algunas empresas preguntan eso. O sea, resumen no tiene por qué ser técnico, ¿eh? Resumen es en plan, o sea, literalmente vuestra vida. Es vuestra vida. Esto es simplemente para ver cómo de coletis sois. Sí, o sea, realmente esto merece la pena. Centraros en ejemplos técnicos. No en el resumen de tu vida. En el resumen de tu vida no. En esto sí.
Ese es otro tipo de entrevista que no la he mencionado tanto porque realmente es más flexible. Básicamente te dicen, hazme, digamos que eres frontend, haces la parte visible. Hazme la interfaz de Discord. Tienes una semana. Pues en una semana, o sea, esto es una entrevista, ¿eh? Te vas a tu casita con tu portátil y te pones a programar la interfaz de Discord. Termina el fin de semana, les envías el link de GitHub y ellos dicen, genial, me mola, estás dentro. Este es otro tipo de entrevista. A mucha gente no le gusta porque estás perdiendo una semana de tu vida para que igual te digan que no. Hay empresas que lo pagan, normalmente no lo pagan. Y, en mi opinión, no se paga. Lo mismo. Como estudiante que fui, copiar. Y preguntar cosas. O sea, realmente cuando te ponen cosas de estas, son muy genéricas. Es en plan, hazme Discord. Hostia, si tienes que hacer Discord, vas a pasar las putas, porque Discord llevan años haciéndose interfaz. Probablemente lo que quieren es que hagas la interfaz de chat y la de colegis. No quieren que hagas mucho más. No la tienes que hacer entera. Preguntarlo. Vale, ahora vamos a entrar en, como ya queda poquito tiempo, en cada una de las ramas. Literalmente este he sido yo. Literalmente. No estoy exagerando. Lo de coger la regla es oro. Coger la regla. Yo lo hacía para ver si estaba centrado, en plan, pues aquí tengo 0,3, aquí 0,3, genial, te has centrado. Luego lo cambiabas así alargado y ya te jodía. Si eres fronter, ¿qué tienes que preparar? La entrevista de sistemas de diseño de sistemas, a partir de junior para arriba, centrado en el frontend, es decir, no voy a decir nombres, SPAs, si haces SR, en plan generas el contenido online, en el servidor y luego lo envías, hay un montón de cosas. Diseñar esto del frontend. Lo que suelen hacer es decir, entras en páginas como Codepen y tal, te ponen como un framework en blanco, es decir, un HTML limpio, prácticamente sin nada, y te dicen, vale, tienes media hora para hacerme la barra lateral de vídeos de YouTube. En vez de vídeos, ponme imágenes. Pues tienes media hora para programar eso. Con los efectos de que si pasas el ratón hace no sé qué y cosas así. Pues eso. Algunas veces preguntan algoritmos. Preguntadlo. Y para prepararlo eso. O sea, pensar en alguna aplicación que os mole. Si sois, por ejemplo, web, es una web app. Si sois de móvil, es lo mismo, pero en móvil. O sea, no tiene ninguna diferencia. Es el mismo frontend de app, de móvil, que de frontend de web. A nivel de entrevista, obviamente la tecnología es diferente. Coger una app o una web que os mole y copiarla. Con eso entrenáis guay. Back. Me encanta. Los de back son unos cabrones. Tenéis que preparar los algoritmos. Es lo que más os van a preguntar. Sistemas de diseño de sistemas, también lo preguntan un montón. Un poquito de behavioral, no mucho, porque tampoco sois muy trabajadores en equipo, sois backs. Y cosas que podéis hacer. Pues algo en Express, algo en Django, algo en lo que queráis. ¿El qué? Hay un montón de ejemplos en la web. O sea, realmente podéis hacer. Empezar con una to-do list. O sea, yo en la uni, mi primer proyecto fue con jQuery Mobile, que ya no existe. PHP, a pelo. Y MySQL, un to-do list que en hojas se daba las contraseñas y a veces ni las chequeaba. Pero yo estaba contento, yo iba con mi móvil y me iba guardando las cosas ahí. Happy. Hacer cosas de este estilo. O sea, con que hagáis una o dos para una entrevista de becarios, vais bien. Son 2 semanas, hoy en día incluso menos, porque tenéis tutoriales en YouTube. Yo no sabía que había tutoriales de YouTube. Nadie me dijo que había. ¿Qué? O sea, yo estoy seguro que habían. ¿Sí, no? Yo estoy seguro que habían, pero yo no los encontré. O sea, yo no sabía que estaban.
SRE, DevOps. Es decir, levanto servidores, levanto toda la plataforma de testeos, cosas así. Lo mismo que si eres un back. Lo mismo. Lo único que tienes que saber un poquito de Kubernetes y Docker. Y este eres tú. Bueno, tú no. Esto es lo que te hacen a ti. Seguridad. Trabajé en Eleven Path, así que mucho no sé, pero algo sí. Simplemente, si en la behavioral tienes que ser unos paranoicos, os van a hackear todo el rato. O sea, no os van a hackear, pero tenéis que decir que sí. Queda muy guay eso. Preparar los algoritmos. Y en el diseño de sistemas tenéis que enfocarlo a vuestra rama, que es seguridad. Pero sigue siendo lo mismo. Tienes que saber cómo se arquitecta el sistema, aunque sea una aplicación, si por ejemplo es de ingeniería inversa, cómo se arquitecta la aplicación en ingeniería inversa para saber dónde tienes que ir. Digamos, por ejemplo, que te dedicas a seguridad en aplicaciones de Android. Hace muchos años que no lo toco, así que igual me equivoco, pero tienes que saber cuál es la arquitectura de ficheros, es decir, del sistema de la aplicación de Android, y sabes, por ejemplo, que en el strings, archivo strings, es donde se guardan todos los strings. Si hay alguna conexión con alguna API, es muy posible que esté ahí, o es posible que esté ahí. Igual alguna tiene algún virus, igual tiene no sé qué, puedes entrar ahí a mirarlo. Ese tipo de cosas es la que tienes que mirar. Lo malo de si eres de seguridad, literalmente hay tantísimo que estás jodido. Depende de lo que vayas a hacer en la empresa, te preparas una cosa u otra. Si haces Machine Learning, literalmente eso tienes que importar qué es la librería de Machine Learning, ya no tienes que hacer nada más, adiós. No, es broma, ¿eh? Aquí tenéis un link, se llama Grokking con 2Ks de Machine Learning Interview. Hacéroslo, y con eso vais bien para hasta Meets. O sea, con eso, ya llegáis a Meet de Machine Learning prácticamente. Ríete, pero lo siento, pero es verdad, Pi. A ver, yo estoy aquí para saltaros todas las reglas. O sea, esto es, quiero que me contraten ya, ¿cómo lo hago? Pues literalmente hacer esto que os estoy diciendo y no vais a tener ningún problema. Pero tenéis que hacer, es el problema. ¿Qué has dicho al principio? Pues al principio estuve hablando de... No tan al principio. ¿Qué dijiste ahora? Esto, ¿no? Lo del DIS. Estamos hablando de Sí, eso. Lo del DIS. El link, o sea, el link lo tendréis luego, es que ahora no podemos. Se llama Grokking con 2Ks de Machine Learning Interview. Y luego guión educative, lo buscáis en Google. Es un tutorial bastante largo, de 12 euros o un poco más, no sé. Pero bueno, o sea, realmente 12 euros. Si luego vas a conseguir trabajo, os prometo que si lo hacéis de verdad, os va a ir bien. Igual no conseguís el rango que queréis, pero os va a ir bien. Estáis bien. Tenéis que saber un poco de algoritmos. Bien, tenéis que saber algoritmos. Un poco de estadística, no mucho, o sea, no al nivel de la carrera en plan matemático, pero sí que tenéis que saber un poco qué significa. No, lo han pasado. Vale. Genial. Y esto es para, o sea, si queréis ser de verdad programadores de Machine Learning, esto es para las entrevistas. Esto no es para ser un programador de Machine Learning, esto es para pasar la entrevista, ¿eh? Hay diferencias. O sea, si sois programadores y queréis aseguraros el trabajo, podéis hacer esto. Y aprenderéis fijo. Y esto es una verdad, aunque le duela a la mayoría de gente, literalmente es usar valles para todo. Ahí lo dejo. Si queréis trabajar en cripto, escribir a 0x Paella en Twitter. Pero básicamente eres un backend. Eres un backend y en la behavioral te van a preguntar cosas de cripto, pero la entrevista es de backend, ¿vale? Entonces, algoritmos, diseño de sistemas. Si queréis aprender a hacer cosas con NFTs y tokens o lo que se apetezca.
pero la entrevista va a ser de un backend, prácticamente. Si quieres hacer videojuegos, hay muchos niveles. Al nivel máximo, bueno, es que depende, o sea, os pueden llegar a preguntar cosas duras de mates, ¿eh? O sea, realmente pueden ser duras de narices. Depende un poco de la empresa. ¿De cripto qué haces en realidad, aparte de eso que has dicho que es como si fuera backend? ¿Qué haces en cripto? Para las entrevistas, o sea, realmente, para la entrevista es literalmente lo mismo que un backend. Si Me dicen en general en el trabajo. ¡Ah! Pues tienes crear modelos económicos, puedes crear criptomonedas con ciertas reglas, puedes crear los NFTs, que son... Sí, Solidity. Bueno, realmente hay más lenguajes, ¿no? Depende de en qué blockchain y tal. Solidity, que es lo principal. Luego, lo que se llama es la supply chain, es, por ejemplo, si algo va desde China hasta España, realmente estará pasando por un montón de puertos hasta llegar aquí. Hay bastantes empresas que ya lo taguean todo y lo estampan en la blockchain porque en eso no se cambia, la base de datos se puede tumbar, tal, blockchain no. Pero principalmente te encargas de experimentos económicos o intercambios de monedas o temas de algoritmo, de cifrado. Experimentos económicos. Sí, mola mucho, es muy divertido. Quieres decir apuestas. Por ejemplo, o sea, yo me dedicaba a hacer apuestas, ahora ya no, pero nos dedicábamos a hacer apuestas con cripto. Entonces tú, por ejemplo, no vengo aquí a vender mi empresa, pero podías crear tu propia... En el momento fue cuando PewDiePie estaba peleando contra T-Series para ver quién era el que más suscriptores tenía en YouTube. Entonces hicimos una apuesta para ver quién tenía más. O, por ejemplo, del Brexit, porque las casas de apuestas lo tienen baneado, pues aquí podías quedártelas. Podías hacer la apuesta que te diera la gana. Pero sí, realmente hay muchas opciones. Vale. Para videojuegos, pues lo principal es que tienes que quejar de los de cripto. Si no haces eso, no lo haces bien. Porque os robamos todas las tarjetas gráficas, aunque no sea verdad. Hay escasez de chips, por Dios, en general. Es bastante común que te digan, hazme X tontería en casa y luego me lo envías. En algunos casos pueden llegar a cosas más duras, que son matemáticas, como este tipo de cosas. O sea, yo no lo sé, porque cuando fui a videojuegos me centraba más en temas de Unity, que son más divertidos. Bueno, a mí. Pero, por ejemplo, Javi sí que hacía más cosas de estas. Yo no tengo ni idea. Sí, es divertido ya. Por ejemplo, hay gente que tiene ray tracing en ASCII y cosas así. Es una locura. Yo no sé. Bueno, o sea, mola. Hay gente que se esfuerza en esto. Claro. Si, por ejemplo, te dedicas a hacer un motor, este tipo de cosas son necesarias. Y algoritmos, porque esto, bueno. Y, vale, la última es simplemente los links que os decía antes. Esto es un repo de GitHub que tiene links y tutoriales de todo esto que he ido diciendo. Un poco más disperso, demasiados links, pero está bien. Podéis usar la combinación de ambas para saber qué hay cada cosa. El ranking de coding interview es lo que os dije antes. Espérate, no. Esta tiene explicación, pero el problema es que ese segundo es de pago. Pero bueno, al menos podéis ver por encima que es el temario. Pero es básicamente los algoritmos que os puse antes. Lead Code, donde haces los ejercicios. Levels, donde veis la comparación de cada una de las temáticas. Aquí System Design, lo mismo que tenéis que ver. Exponent es muy caro, pero si vais a entrar en algún Google o tal fuera de España, merece la pena. Es muy caro. Es básicamente peña que trabaja en Google que te entrevista.
Tú le pagas y ellos te entrevistan como si fuera una entrevista de Google. Si vas a estar fuera, o sea, si estás aplicando a una empresa de fuera, igual te merece la pena un par, no más, porque son muy caras. Pero, bueno, yo lo dejo ahí. O sea, si alguien lo quiere, pues ahí lo tiene. Y, sí, bueno, este mola para saber qué queréis hacer en el futuro. Y ya estaría. O sea, preguntas, algo de eso, lo que sea. O sea, puede ser de una temática, no tiene por qué ser entrevistas. Y si no sabéis qué queréis hacer, o sea, no pasa nada. O sea, empecé haciendo backend. Luego me puse a hacer temas de videojuegos. Luego me puse a hacer ciberseguridad. Luego hice mi startup de cripto, que era más y backend. Y luego al final, como ya teníamos un backend que se encargaba de todo el cabrón, pues me tocaba hacer el front. Y luego me puse a hacer temas de casi como marketing y SEO. O sea, realmente podéis cambiar todas las veces que queráis, no tengáis problema. O sea, pensáis que porque ahora hacéis machine learning quiere decir que toda vuestra vida vais a hacer eso. Podéis cambiar cuando os dé la gana. Vale, hay unas cuantas preguntas. La primera, ¿cómo pueden buscar startups? ¿En España? Sí, entiendo. Asumo que de momento. Bueno, sí, por ejemplo. Vale. En España, LinkedIn está bien. Y luego lo que podéis hacer es buscar incubadoras. O sea, incubadoras son empresas que se dedican a coger startups y ayudarles. Por ejemplo, tenéis Guaya, tenéis tal. Y mirar qué empresas tienen dentro. ¿Puedo enviar luego algo ahí? ¿Puedo enviaros algo y que lo subáis luego al Moodle? Sí, claro. Vale, pues luego os enviaré un montón de links de donde podéis encontrar startups. O si, por ejemplo, queréis en remoto americanas o de donde sea, incluso de la India, hay una que se llama angel.co, que es Angel List, y ahí es donde realmente todas las startups que realmente son gordas a nivel mundial, o sea, que pretenden ser gordas a nivel mundial, se meten ahí y lo ponen ahí. Y ahí está muy guay también para buscar cofundadores y cosas así, está bien. Angel.co. La siguiente pregunta es si para hacer prácticas y esas cosas las compañías son muy capullos a la hora de hacer las entrevistas. Práctica asumo que se refiere a becarios. Sí, entiendo. Depende de la entrevista, o sea, es más o menos lo que hemos ido viendo al principio. O sea, depende de la empresa. Como intern es becario. Pues, o sea, si hacéis esto, vais bien. En consultora, si hacéis 2 proyectos de una semana, vais bien. Si son cabronas o no, hacer esto y vais bien. No voy a entrar en si son cabronas o no. En mi opinión, no. Te suelen tratar bien. Otra cosa es que la falles, pero te suelen tratar bien si eres becario. En una startup, un proyecto, pero dedicado a la startup esa. Y en los unicornios, algoritmos, behavioral y sistemas. No hay más. Te van a tratar bien, sí, pero la entrevista puede ser dura. Preguntan también si la experiencia es acumulativa, es decir, si llevas 5 años, cuentan aunque sean campos diferentes, o te van a decir 5 años en esto. Es complicado. Depende cómo te enlaces. Sí, o sea, realmente si llevas, por ejemplo, 8 años siendo backend y te quieres pasar de repente al frontend, no vas a seguir siendo senior, pero tampoco junior. O sea, igual te puede quitar un poquitito, pero merece la pena, creo yo. O sea, si estás cansado de una cosa, te merece la pena. Otra opción que puedes hacer es, una vez estás en esa empresa, puedes pedir que te cambien el rol. Y no suele llevar demasiada penalización. Yo sí que creo que si de verdad quieres cambiarte de eso, puedes. Y sobre todo a vuestra edad. A vuestra edad no hay ninguna penalización. 0. Bueno, dejo esto que está guay. Preguntan si te ha resultado fácil cambiar de un campo a otro. Sí. O sea, si haces lo que digo aquí, o sea, si realmente haces esto, sí. Si tú coges y llevas 6 meses en backend y de repente dices, no, yo ahora soy frontend y no has tocado frontend en tu vida, no te van a contratar. Si haces esto. Otra pregunta, ¿cómo sabes si un trabajo o práctica está bien pagado?
preguntando. O sea, la parte positiva es que si no te lo dicen, o sea, si quieres hacer, puedes hacer las entrevistas y así practicas. Y luego al final te van a decir el salario. Entonces, por practicar, podéis hacer entrevistas. Si está bien pagado o no, preguntar a gente que trabaje ahí o simplemente hacer la entrevista por ver qué pasa. En cuanto a la acumulativa, también preguntaban si era con diferentes tecnologías también, es decir, si... Eso sí que es acumulativo. En Java, Eso sí, o sea, si estás dentro del mismo backend, por ejemplo, si eres backend del Java, pasarte a backend de Python es acumulativo. O sea, igual te puede quitar un poquitito, pero se entiende que conceptos los tienes, simplemente tienes que aprender el nuevo lenguaje o el nuevo framework. Pero entonces, sí. Anda, una de pi. Hay gran parte del conocimiento es transferible, porque al final es algoritmo, Claro. los sistemas, todo es transferible. Lo único que va a cambiar es que si eras senior, por ejemplo, en Python, obviamente no puedes decir, bueno, soy senior en Python, soy senior en Java. No. O sea, tienes un recorrido bien hecho, pero te faltará eso de tener mucha soltura con el lenguaje, con el framework, con la tecnología. Sí que te contratan como senior, ¿eh? Porque nadie te contrata como Java developer. No, porque te contratan como software developer, o backend developer, o frontend developer. Entonces, si eres senior frontend developer, eres senior frontend developer. Obviamente no puedes decir soy senior en Java si no has tocado Java, pero sí que eres senior en backend, si ese es tu caso. De todas formas, si estamos hablando de becarios, no tienen, o sea, no hay ninguna penalización de ningún tipo, ninguna. Porque, o sea, si estáis en la universidad, no hay ninguna penalización. Y ser el becario todos los años que os haga falta, hasta que os encontréis donde estáis a gusto. O sea, lo más importante realmente es que estéis a gusto. Así que ir cambiando de empresa hasta que digáis, bien. Otra cosa que comentan es que cuando hay vacantes disponibles en una empresa, normalmente el proceso de selección suele ser cortito, así que a lo mejor no están esas 2 semanas para prepararte cosas. Dicen que se deberían estar esperando a que salga algo para hacer eso. Buena pregunta. ¿Consultoras necesitas que estén buscando gente? No hay otra. O sea, si la consultora no está contratando, no te van a contratar. En esta... Claro, normalmente sí. O sea, normalmente constantemente están buscando, entonces no vas a tener problema. En startups, aunque no estén contratando, si de verdad os gusta, si no están contratando y es una startup, hacer esto 2 veces, enviárselo por email al CEO, o sea, al jefe, al presidente de la empresa, de la startup, le enviáis esto por link, le ponéis que su startup es vuestro sueño, que muchas gracias por haberlo hecho, que son un ídolo, que de mayor queréis ser como él, y cosas así, y ya está, estáis dentro. Aunque no estén contratando, esa es la verdad. Igual, como no están contratando y tienen problemas de pasta, os pagan un poquito menos. Puede ser. O igual no, porque os habéis currado una barbaridad. Depende ahí cómo negociéis un poquito. Preguntan también que si tienes alguna recomendación a la hora de elegir dónde hacer las prácticas. Donde os guste. O sea, donde... Por ejemplo, es complicado, como he dicho antes, depende de si queréis buscar tipo de empleo, es decir, si quiero estar en una consultora, si quiero estar en una startup o si quiero estar en un unicornio, dependiendo de la cultura de empresa. Estas tienen mucha presión, estas tienes a veces presión, pero otras veces súper relax. Y este es, pues, otro tipo, más mentalidad, sí, vendiéndolo bonito. Esa es una opción, si quieres, por modalidad de empresa o por lo que haga esa empresa, por el tipo de cosas que haga. Os mola un montón porque se dedican a algoritmos súper concretos de Machine Learning que son vuestros favoritos, es el futuro, aplicad ahí. Entonces, depende de lo que quieras en ese momento. Pues de momento no hay más preguntas. Vale. Lo último que quería decir, que me acuerdo ahora, en salir de los unicornios es una parte en dinero, el salario normal, otra parte en acciones de la empresa, y otra parte es en bonus.
En plan, si lo haces bien, te llevas 10 al año, ¿sí? O 4.000 al año. O sea, Yo te quería preguntar una cosa. Tu opinión sobre la diferencia entre un ingeniero y un desarrollador. has preguntado opinión, ¿no? Sí. Ninguno que tenga la carrera de ingeniería es un ingeniero, es un desarrollador. Esa es mi opinión. Ingeniero requiere, en mi opinión, experiencia que no tiene por qué ser laboral, sino experiencia personal de haber trabajado y de saber cómo se arquitecta y cómo se de verdad se trabaja, aunque sea en un equipo unipersonal. Entonces, para mí, realmente el ingeniero necesita saber bien esa experiencia de diseño o arquitectura. Pero entonces no es un puesto, es una experiencia. O sea, un interno no puede ser ingeniero. Para mí no. Entonces no es un puesto, no entras a un interno ingeniero. En los puestos de trabajo no creo que nadie haga una diferencia. O sea, en el puesto de trabajo no creo que nadie haga una diferencia entre ingeniero o no ingeniero. Vale, claro. Yo te pregunto, por ejemplo, en qué momento pasas de tu LinkedIn y vas en dónde estás trabajando, en qué momento pasas de... En tu LinkedIn, yo ya sería ingeniero. Primero de carrera, ingeniero. En el LinkedIn, eso. A nivel filosófico, en mi opinión, cuando sabes hacer un proyectito básico, entero tú solito, básico. Cuando sepas hacer una app, ya sea solo de back o solo de... En principio yo diría de todo, un poco de todo. Te llamaría ingeniero. Para mí requiere saber un poquito de todo, pero eso es opinión personal, que es lo que has preguntado. Los requisitos, a ver, yo es mi opinión personal. Obviamente cada uno tiene la suya y es respetable. Yo creo que cuando sales de la universidad tienes las bases y has aprendido un montón y tienes los conocimientos para saber a dónde tienes que ir. Y eso es muy importante. Yo sin la universidad no sabría esas cosas. O sea, no digo que no sea útil. A mí me fue muy útil. Pero no creo que lo que te enseñen ya te convierta en un ingeniero. Creo. Creo que falta un poquitito más. Pero tampoco está completamente. Vale, ok. O sea, sí. Debería haber una diferencia entre si te has preparado los solo para programar. En mi opinión, en la universidad, todo eso de requisitos vale cero. Porque hasta que llegues a un punto en tu vida en el que realmente tú vayas a manejar esos requisitos, habrán pasado 5 años. Y no vas a acordarte de nada ni vas a ser realmente nada que merezca la pena ahí. Entonces sí, te están preparando de eso, pero no conozco a nadie, y estuve 7 años en la uni, que saliese y al poco tiempo realmente fuese manager de ingenieros. Entonces, sí, te preparan para eso y está muy guay cuando te dicen eso, pero es complicado que realmente lo vayas a aplicar al corto plazo o al medio. Puedes tener suerte, obviamente. Un 1% es posible que lo haga, pero es complicado. Entonces, para mí sales de la carrera como desarrollador y creo que las estadísticas dicen lo mismo. Repito, no estoy diciendo que la universidad no valga para nada. A mí me valió. Es útil. Y es, bueno, necesario. O sea, es útil. Pero hay que saber para qué es. Y es para empujarte a ir más. ¿Ya está? Vale.